el podcast del agua. Hola y bienvenidos al Podcast del Agua, soy Daniel Herrero y te voy a acompañar en esta emocionante aventura sonora. Estoy encantado de darte la bienvenida a este primer podcast en español dedicado al fascinante mundo del agua. En el episodio de hoy entrevisto al gran José Luis Santos y Javier Togores, ambos de Saler. Y esta vez el Podcast del Agua es el que ha ido donde están los invitados, ha ido a las oficinas de Saler a Arganda del Rey y hemos realizado la entrevista juntos sentados en unos sillones y viendo el día a día de la gente de Saler. José Luis es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Alcalá de Henares y es el actual director técnico de la empresa Saler. Y Javier es licenciado en Administración de Empresas y Gestión de Comercio por la Escuela de Negocios ESIC de Madrid y es comercial de producto para depuración de aguas también en Saler. Para que nuestros oyentes se centren, Saler es una empresa europea especializada en soluciones sostenibles para el tratamiento de aguas, con presencia internacional. Su visión es liderar el sector globalmente, guiada por valores como compromiso ambiental, multiculturalidad y responsabilidad social. En esta entrevista vino, como ya está siendo habitual, Laura, la copresentadora del podcast, para conocer a Javier y José Luis y formularles una pregunta para completar el cuestionario. ¡Arrancamos el Podcast del Agua! Este episodio está patrocinado por Saler. Referente internacional en soluciones para el tratamiento de aguas, Saler diseña y fabrica equipos innovadores que permiten una gestión eficiente, segura y sostenible del agua, adaptándose a las necesidades de sectores como la industria, las infraestructuras urbanas y el ámbito medioambiental. Buenas, José Luis y Javier, ¿qué tal? Bueno, Daniel, antes que nada, agradecerte tu visita a nuestra casa con el Podcast del Agua, a las oficinas centrales de Saler Ibérica aquí en Madrid, en Arganda del Rey. Muy bien, gracias. Nada, un placer que estés en nuestra casa y un gusto conocerte. Venga, pues gracias a vosotros y lo primero de todo, muchas gracias por venir al Podcast del Agua. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a José Luis Santos y Javier Togores. Sois muy bienvenidos y os estábamos esperando. Pero más exactamente ha sido el Podcast del Agua el que ha venido a vosotros. Es el Podcast del Agua el que ha venido a la fábrica de Saler en Arganda del Rey en la primera entrevista en vivo y en directo. Y nunca mejor dicho, ¿verdad? Luego lo comentaremos. Qué alegría y qué ilusión que sea con vosotros. Con este cuestionario de hoy pretendo presentar vuestra faceta profesional y también un poco la personal. José Luis, eres licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Alcalá de Henares y eres el actual director técnico en la empresa Saler. Y Javier, tú eres licenciado en Administración de Empresas y Gestión de Comercio por la Escuela de Negocios ESIC de Madrid y eres comercial de producto para depuración de aguas. Para que nuestros oyentes se centren, Saler es una empresa europea especializada en soluciones sostenibles para el tratamiento de agua, con presencia internacional. Su misión es proteger el medio ambiente mediante innovación, calidad y servicio personalizado. Su visión es liderar el sector globalmente, guiada por valores como compromiso ambiental, multiculturalidad y responsabilidad social. Es, como decía, un episodio que me hacía mucha ilusión grabar porque conozco a la gente de Saler desde hace mucho tiempo y específicamente con Javier y José Luis he tenido la suerte de coincidir en varias ocasiones. Hoy vamos a ponerlo todo sobre la mesa: innovación, retos, trayectoria y también ese lado más humano que os define. Además,
Este episodio es diferente porque estamos todos en directo y juntos en la misma sala, lo cual creo que le da un toque especial a la conversación, la cercanía, las miradas, los gestos. Todo suma para que esta entrevista sea más natural, más auténtica y espero mucho más interesante para quienes nos escuchan. No todos los días tenemos la oportunidad de grabar así y me alegra que sea con vosotros. Pero bueno, primero de todo, bienvenidos a vuestro podcast, que es en vuestra casa, y centrándonos un poco. ¿Quién es José Luis Santos y Javier Togores? Bueno, mi nombre es José Luis Santos, tengo 55 años, cuento con 28 años de actividad profesional en el sector del tratamiento de aguas, en general en tema de medio ambiente, de los cuales 25 años y medio he estado en Saler. Tengo la gran suerte de trabajar en algo que me gusta. Desde mitad de los años 90, aproximadamente 93, 94, 95, el tema del medio ambiente y el tratamiento de aguas es un sector en auge, un sector en los cuales he participado en estos 25 últimos años y en los cuales pues, ha habido una evolución en ese sentido. También desde un punto de vista profesional, el tema además del enriquecimiento, como trabajar en tema de medio ambiente y tratamiento de aguas, el tema de poder haber viajado durante estos 15 últimos años como responsable de la zona de Latinoamérica, pues me ha permitido de alguna manera también el estar más en contacto con clientes, ver la manera de trabajar en esos países, ver un poco las diferencias con respecto a nuestra manera de trabajar. Y bueno, pues eso es algo muy enriquecedor. Desde un punto de vista personal también indicar, tengo dos hijos maravillosos, un niño de 15 años y una niña de 11 años. Tengo una familia numerosa, es decir, tengo 8 sobrinos, 2 padres y 3 hermanos. Y digamos, ya por último, para definirme, soy una persona responsable, seria, trabajadora y de alguna manera pues me gusta afrontar nuevos retos. Es uno de mis decidir con decisión, es decir, soy una persona decidida, que le gusta tomar decisiones y que afronta nuevos retos. Qué bueno. 25 años, o sea, casi desde el principio terminaste el último examen de la universidad y bueno, anteriormente estuve adentro, siempre dedicado al tema de medio ambiente. Qué bueno, muy bien. Muy bien esto, José Luis. Vamos a ver, Javier, ¿qué nos cuenta? Javier, Pues mira, soy Javier Togores, tengo 54 años, aunque hay que reconocer que parece que tengo mucho menos. Todo. Sí, además se te ve joven. Y nada, a nivel profesional pues me definiría un poco como un currante, porque yo ya de muy jovencito tenía muchas ganas de experimentar, viajar y conocer, empecé a trabajar, compaginando mis trabajos de comercial con mis estudios de bachillerato. Y bueno, ahí es donde descubrí prácticamente mi verdadera vocación, ¿no? Comercial. Precisamente por eso decidí formarme, empezar a explotar pues esas cualidades de comunicación que se me daba muy bien por entonces. Y nada, después de un periplo largo de unos 15 años aproximadamente como gestor de comercio y responsable de ventas en empresas de diferentes ámbitos, pues entré en el mundo del agua y bueno, aquí estoy. Es un mundo que me maravilló. Y a nivel personal, pues nada, me definiría como una persona que le gusta disfrutar de las cosas buenas de la vida, de la gente, creo que con sentido del humor y principalmente pues que siempre intenta que la gente que me rodea pues se sienta lo más a gusto posible. Que sí, que al final va de eso. Pues muy bien, me hace mucha ilusión, como decía en la pequeña introducción, venir aquí con vosotros. Desde hace tiempo nos conocemos y bueno, vamos a ir viendo un poco cómo es vuestra trayectoria y vuestra vuestra formación, y luego veremos también de Saler. Así que, como en el podcast del agua, la primera pregunta es obligatoria y es: habladnos de por qué dirigisteis vuestra vida profesional al sector del agua. ¿Quién empieza? ¿Javier, José Luis, Javier? Bueno, en mi caso, como comentaba, es decir, a mitad de los años 90, 93, 94, 95, después de terminar la carrera, me enfoqué un poco en lo que serían, digamos, un poco las salidas profesionales que había en esa época para los jóvenes. En aquel momento estaba muy de moda todo lo que es el tema de calidad, los MBA, lógicamente, y centrado un poco también todo lo que es el tema de tratamiento de aguas, cursos de medio ambiente. Entonces hice algún curso a nivel de calidad, a nivel de medio ambiente, y rápidamente me di cuenta de que un poco con la carrera que había estudiado debía centrarme más específicamente en algún sector. Dentro de medio ambiente me enfoqué un poco más en el tema de tratamiento de aguas y hice un máster de tratamiento de aguas. Ese máster me llevó a especializarme y como consecuencia posteriormente pues mi ingreso en Saler. Muy bien. Javier. Bueno, en mi caso fue totalmente circunstancial. Como he dicho, estuve más de 15 años en sectores completamente distintos
Pero en un momento dado quise darle un cambio de rumbo a mi vida profesional y aterricé aquí, aterricé en Saler. Enseguida, pues como he comentado antes, me encantó este trabajo, la forma de trabajar tan cercana con las empresas, de ayudarles a mejorar sus necesidades, y hasta aquí, pues casi 20 años después, que tampoco es poco tiempo. Toma ya. Pues muy interesante y nada, ahora vamos, si os parece, antes de hablar un poco de Saler, que nos contéis qué hacéis, qué productos tenéis, etcétera, etcétera, sí que nos gusta ver un poco cómo habéis llegado hasta aquí, qué ha sido vuestra formación. Entonces empecemos, si te parece, José Luis. Como he comentado en la introducción, eres licenciado en Ciencias Químicas, como yo, por cierto, por la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Crees que esta carrera te ha ayudado en tu vida profesional? Aunque has comentado que luego has hecho algún otro complemento, pero como tal, ¿la licenciatura en químicas te ha ayudado a llegar a donde estás? Sí, lógicamente. Es decir, al final, dentro de esa carrera de químicas, me orienté más por lo que es la parte de la rama o asignaturas como química industrial, ingeniería química, lógicamente la química del agua, que se ve durante toda la carrera, temas como diseño de reactores, como cosas más especializadas con los sectores de agua, pues lógicamente incluyeron el tema de luego posteriormente estudiar el máster y afianzarme con el tema en mi trabajo de tratamiento de aguas. Muy bien. Y Javier, como he comentado también en la introducción, tú eres licenciado en Administración de Empresas y Gestión de Comercio por la Escuela de Negocios ESIC de Madrid. ¿Crees que esta carrera te ha ayudado en tu vida profesional? Por supuesto que sí. De todas formas, un poco mi caso ha sido a la inversa. Es decir, cuando yo encontré mi vocación laboral al empezar a trabajar de comercial, lo que quise es formarme rápidamente y mejorar todas esas cualidades. Pero está claro que sí. De hecho, al entrar en el mundo del tratamiento de aguas, donde trabajamos muchas veces con proyectos que son realmente complejos y necesitas mucha capacitación técnica, pero también necesitas dotes comerciales, el saber identificar las necesidades de los clientes. En fin, en definitiva, tomar decisiones estratégicas que también son extrapolables totalmente a este mundo. Muy bien, pues sí, al final eso es lo que te lleva un poco por ahí. Vale, pues ahora vamos a hablar un poco de vuestras posiciones. José Luis, eres el director técnico de Saler. ¿En qué consiste exactamente tu labor en el día a día? Y también nos cuentas esa parte de LATAM, que antes, cuando estábamos tomando un cafecillo, me has estado comentando que tenéis, que eso lo veremos más tarde, ¿no? Pero que habéis estado en Cuba y tal, y bueno, cuéntanos un poco también por ahí. ¿Y cuáles dirías que son los principales retos a los que te enfrentas en tu puesto? Digamos que en qué consiste y cuáles son los retos. Y luego, si ves algún proyecto que puede resultar interesante, pues adelante, nos encantan las anécdotas. Bueno, realmente en Saler hay un equipo de profesionales técnicos, desde ingenieros industriales, ingenieros de caminos, ingenieros químicos, contamos con una doctora en biología. Es decir, hay un grupo de profesionales técnicos muy especializados y con bastante experiencia en lo que es el tema del tratamiento de aguas. Mi labor un poco, por una parte aquí en España, es por una parte el apoyar, en algunas ocasiones el coordinar, pero como comentabas, hay un grupo de técnicos muy cualificados y muy especializados con bastante experiencia en tratamiento de agua. Por tanto, mi labor un poco aquí es asistir a reuniones, apoyo a compañeros en caso necesario, coordinación para en algunas ocasiones, visitas con algunos comerciales en ese sentido, también para algunas reuniones. Sí es verdad que, como comentaba Javier, el perfil nuestro, nuestra empresa, el alcance de nuestra empresa es algo muy técnico, muy específico, y por tanto los comerciales, como Javier como responsable y el resto de comerciales tal, son gente muy experimentada y con muchos conocimientos técnicos en tratamiento de aguas. Es decir, nuestro producto es muy específico, es un producto difícil a nivel de proyectos, a nivel de fabricación de equipos, y por tanto el personal normalmente siempre con formación está muy especializado y está muy cualificado. Lo que es mi función, como comentaba, es decir, aquí en España fundamentalmente es esa, primeramente de coordinación, colaboración, apoyo a comerciales y más, y por otra parte también desde el punto de vista externo, pues como has comentado, en diferentes países de Latinoamérica, donde llevo junto con Javier y otro compañero, pues en ese sentido también realizar reuniones, es decir, continuamente estoy con videollamadas o videoconferencias, mejor dicho, a nivel internacional. Pues en ese sentido servir de apoyo, en algunas ocasiones también viajar para cerrar operaciones, es decir, bueno, un poco de todo lo que es el tema técnico.
Perfecto. ¿Y qué proyectos habéis? Supongo que lo comentaremos más adelante, ¿no? Pero así como guinda, ¿qué proyectos así habéis visto que puedas contarnos que te guste especialmente, ¿no? Ese que habéis contado en La Habana me ha parecido soberbio, ¿no? Para la fábrica de ron. Bueno, luego entraremos un poco más en detalle. Es decir, nosotros al final, en estos 25 años, lógicamente el número de proyectos a nivel internacional ha ido creciendo, pero sale desde el año 2005 aproximadamente, 2005 un poco más, tenemos presencia, es decir, antes de la crisis del 2008, hemos tenido presencia a nivel internacional. En lo que es la zona de Latinoamérica, en lo cual yo un poco me responsabilizo un poco más, pues hemos realizado muchísimos proyectos, desde proyectos importantes, como luego comentaremos, en la fábrica de Habana Club, la ronera Habana Club, en Cuba. Empresas, hemos hecho la terminal de contenedores de Puerto Moín, en Limón, en Costa Rica, para PM Terminals. Hemos hecho empresas o fábricas de zumos, de cervezas, lácteas, cárnicas, bodegas, colaboraciones para Petroperú, tema de refinerías, del sector petroquímico, aeropuertos, hospitales. Es decir, tenemos muchas referencias en el pasado y en la actualidad. Qué bueno. Muy bien. Y en tu caso, Javier, eres comercial del producto para depuración de aguas. ¿Cómo es tu trabajo en el día a día? ¿Qué tipo de interlocutores sueles tener y cuáles son los mayores desafíos que te encuentras en el proceso comercial dentro de un sector tan técnico como este? Cuéntanos un poco. Pues Javier. Sí, efectivamente. A ver, yo soy responsable comercial y me encargo de implementar y expandir mercados, principalmente a nivel nacional, por ejemplo en Chile, acabo de volver hace poquito de allí, con mucha experiencia contrastada en países como Cuba, que hemos compartido muchos viajes juntos, Guinea Ecuatorial, o sea, un poco diversos mercados. Y mi día a día pues es la labor comercial clásica, es decir, seguimiento de ofertas, fidelización de clientes, reuniones, visitas, cada vez menos visitas porque también lo comentábamos antes tomando un café, desde la pandemia se tiende más a tener reuniones vía videoconferencia, pero bueno, ese más o menos es mi labor, interlocutores de todo tipo, muy variados, desde ingenieros de proyecto, gestores de compras, responsables de obras, técnicos de medio ambiente. Y bueno, como desafío, pues quizás lo más importante, el plasmar una petición o un proyecto complejo en una oferta que sea válida, sobre todo pues técnica y económicamente. Muy bien, pues yo por mi parte ya os conocemos, nuestros oyentes ya saben un poco quiénes son José Luis y Javier, y ahora queremos que nos contéis un poco de Saler, ¿no? Queremos hablar, que nos contéis brevemente, un poco los dos ahí al alirón, ¿no? Contadnos brevemente qué es Saler hoy, cómo ha evolucionado la empresa desde sus orígenes hasta convertirse en un actor internacional en el tratamiento de aguas, y cuál es, digamos, vuestra propuesta diferencial, que también lo hemos estado comentando en el café. Contadnos un poco más sobre Saler. Venga, empezáis cualquiera de los dos y vais pasándoos la... Bueno, como José Luis es más veterano en Saler, un poco en cuanto a evolución de la empresa, él tiene mucha más experiencia. Pero bueno, al fin y al cabo somos una empresa con más de 40 años de experiencia, que no es poca, y que en estos años, al menos en los 20 que yo llevo aquí, ha evolucionado muchísimo. Es decir, comenzamos como una empresa más pequeñita, enfocada al comercio nacional, fabricando pequeñas depuradoras, y un poco esa proyección internacional pues nos ha hecho crecer, potenciar pues departamentos de I+D, de desarrollo, crear nuevos equipos y hacer cada vez plantas más complejas. Entonces, un poco a nivel de diferenciación, yo creo que nos diferencia el que hacemos plantas compactas, adaptadas a las necesidades de cada cliente, y que cada proyecto pues prácticamente es un paquete diferente, y bueno, pues es lo que nos hace hacer equipos realmente especiales y sobre todo adaptadas a cada uno de los clientes. José Luis. Para complementar un poco lo que comenta mi compañero Javier, yo creo que una de las características también de Saler es el tema de que combinamos una ingeniería muy potente, es decir, tenemos 3 fábricas en Europa, España, Portugal y Polonia, pero las fábricas no están pensadas solamente para fabricar equipos, es decir, hay un equipo de técnicos, como comentábamos anteriormente, muy especializados, y nosotros combinamos la ingeniería a cualquier nivel. Es decir, dentro del grupo Saler tenemos capacidad de desarrollar ingeniería, contamos con ingenieros de caminos, ingenieros industriales, y podemos ofrecer un servicio, como comentaba, de proyectos llave en mano. Es decir, en ese sentido, yo creo que una de las cosas que nos diferencia frente a otros competidores. Es decir, hay muchos fabricantes de equipamientos, pero nosotros intentamos aportar más soluciones.
soluciones, es decir, soluciones completas, soluciones de ingeniería. En ocasiones no fabricamos prácticamente nada, sino que desarrollamos soluciones, compramos equipamiento y suministramos, instalamos, hacemos puesta en marcha, es decir, al final trajes a medidas para el cliente. Está claro. Otra de las cosas un poco también que nos diferencia es un poco el tema de calidad. Es decir, Saler está certificado del año 2003-2004 en ingeniería y en fabricación. Es decir, dentro de nuestro alcance, que eso también es importante, lo que es la ingeniería de desarrollo de plantas depuradoras, de plantas de potabilizadoras y lo que es la fabricación de todos nuestros equipos. Vale. Contamos con 5 líneas de negocio. Hola. Lo que son aguas residuales urbanas, aguas industriales, sistema de reutilización de aguas para aguas urbanas y para aguas industriales, plantas potabilizadoras y sistema de separación de hidrocarburos. O sea, todo lo que son desde cualquier planta de aguas urbanas como industriales, reutilización, es decir, abarcamos todo lo que es la línea de tratamiento de agua. ¿Vale? Y ya por último, es decir, nuestro alcance, digamos que son plantas de pequeña y mediana capacidad. Es decir, nosotros podemos hacer desde cosas pequeñas como pueden ser urbanizaciones o tema de aguas residuales para ayuntamientos, oficinas, hoteles, hospitales, hasta plantas de 3.000 o 4.000 metros cúbicos día. Es decir, nuestros sectores pequeñas y medianas plantas. Está bien, está bien. Muy bien, José Luis y Javier. Vale, pues oye, ahora contadnos un poco, en el ámbito de las aguas urbanas y la reutilización, decidnos qué tipo de soluciones ofrecéis y qué papel juega la innovación en este campo. ¿Veis que los municipios están cada vez más abiertos a reutilizar aguas tratadas? Daros cuenta, y esto lo hablamos mucho en el podcast del agua, que el tema de la reutilización, en lo que está viniendo, sequías, etcétera, 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 va a ser el top. Con lo cual, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, respondiendo a las diferentes preguntas, Daniel, el tema de plantas de tratamiento de agua, nosotros fabricamos más de 100 equipos para lo que pueden ser aguas urbanas industriales. En ese sentido de aguas urbanas, como comentábamos, tenemos desde pequeñas instalaciones, equipos compactos, prefabricados, para dar soluciones globales y soluciones inmediatas al cliente, o para plantas mayores, pues podemos combinar lo que es todo lo que es el tema de obra civil o otro tipo de formato como pueden ser depósitos de placas y demás. En ese sentido, realizamos todo lo que es el diseño, el suministro de equipamiento y el montaje de las plantas. A nivel de tecnologías, trabajamos todo tipo de tecnologías, lo que pueden ser fangos activos en cualquiera de su variante, procesos de alta, media o baja carga, procesos AB. También trabajamos procesos como MBR, MBR, es decir, bueno, tecnologías que existen en el mercado en función de las necesidades, del grado de cumplimiento o calidad de agua exigida del cliente y en función de los aspectos que tengamos en cuenta en el diseño. Referente al tema de la reutilización, como comentamos, al ser plantas de pequeña o mediana capacidad, nosotros somos partidarios de la reutilización en caso necesario. Es decir, en muchas ocasiones, y últimamente sobre todo con el tema del cambio climático, se está apostando mucho por el tema de la reutilización. Desde nuestro punto de vista, la reutilización está justificada siempre y cuando sea efectiva y siempre y cuando el coste pues sea asumible por el cliente. Es decir, en muchas ocasiones nos encontramos para pequeñitas plantas donde clientes con 2, 5 o 10 metros cúbicos día quieren reutilizar aguas. El tema de reutilización de aguas depende también un poco de la calidad del vertido final exigido. Lógicamente, para aguas urbanas tienen que ser municipios o zonas en las cuales no exista vertido a colector municipal, porque si no, no sería necesaria una depuradora nuestra. Pero en ese sentido, cuando tenemos que reutilizar aguas, siempre orientamos al cliente que hay que valorar también un poco el coste del metro cúbico del agua. Es decir, al final, el coste del metro cúbico del agua en España está rondando el €1,80, €2, y en muchas ocasiones el quererse ahorrar 3-5 metros cúbicos día. Nos pasa en aguas urbanas, en aguas industriales, hay clientes que quieren reutilizar aguas que lógicamente no está justificado. Pero sí, cada vez más es verdad que el tema de la reutilización es un aporte más y sobre todo en función de los diferentes usos que se le pueda dar al agua, podemos diseñar y ejecutar plantas de reutilización de aguas. Javier, sí, bueno, preguntaba sobre todo si habíamos notado que hubiera habido un aumento de demanda de sistemas de reutilización a nivel de municipalidades, y yo te diría que sí, por supuesto, pero que no solamente en el ámbito de los municipios o ayuntamientos, sino sobre todo en el sector privado. Es decir, cada vez son más las empresas, o ya sean públicas o privadas, como he dicho, que demandan más este tipo de tecnologías en lugares donde haya problemas de escasez del agua, como sequía, o donde haya mucho impacto turístico, pues cada vez se pide más. Es que yo creo que va por ahí el futuro, ¿eh? El que esté pensando en utilizar en poner en marcha reutilización o
es que va a triunfar, porque el tema de la reutilización es garantizar un caudal más o menos constante. En cambio, si dependes de lluvias y no sé qué, yo creo es que incluso la industria. Pero es que yo creo que el tema de la reutilización ya hoy en día, más que una opción, es una necesidad. Es que es una necesidad. Hablaba uno de los invitados que vinieron al podcast, que decía que a estas alturas de la película todavía salen depuradoras urbanas sin tratamientos terciarios y sin reutilización y sin nada. Es un atraso. ¿Pero qué estamos pensando? Pero en ese sentido, Daniel, fíjate, lo que son plantas municipales sí está justificado 100%, porque lógicamente ese agua con calidad de salida de secundario debería tener un tratamiento terciario pues, para reutilizar en diferentes usos. Pero en la industria nos encontramos que en muchas ocasiones hay clientes que tienen invertidos a lo mejor de 100, por ejemplo un matadero o una láctea o una empresa de refrescos, tienen invertidos de 200, 500 metros cúbicos día. Tenemos que ver también en qué se va a reutilizar ese agua. Porque el cliente en muchas ocasiones quiere utilizar el agua, pero partimos de un proceso industrial en el cual en muchas ocasiones nos encontramos con industrias aquí en España y sobre todo también mucho en el extranjero, donde si vierte a colector municipal el cliente quiere reutilizar. Y como sabes, por ejemplo aquí en Madrid, si nos exigen 1000 ppm de DO5 y 1750 ppm de DQO, ese agua pasar de 1000 o 1750 ppm a bajar a calidades de 25 y 125 en DO5 o DQO, más luego un tratamiento terciario, conlleva un coste, una inversión inicial muy fuerte para el cliente, que no está justificado. En ese sentido habría que formar un poco a la gente, a los clientes, porque sí, está muy bien por apostar por la reutilización, por dar ese valor ecológico, pero claro, también tienen que saber que para poder reutilizar previamente hay que depurar convenientemente. Claro, convenientemente. Y eso conlleva, como dice José Luis, pues unos gastos o unas inversiones que en muchos casos el sector privado no está dispuesto a asumir. Sí, pero al final, si tú tienes un proceso productivo donde utilizas agua, el agua más cara es la que no tienes. Entonces, está claro. Si tú tienes garantizada un agua que te viene de tu proceso, pues, hostia, cuidado, porque... Nos encontramos con casos. En este último año, estos 2 últimos años, nos hemos encontrado con casos donde industrias que han apostado por reutilizar el agua, básicamente por el tema de déficit de agua, por el tema de escasez. Claro. Porque necesitan, no pueden parar su producción, entonces tienen que... Y tienes que tener siempre garantizado cosas que no te la garantizan. Y hay determinados sectores que el periodo de retorno de inversión pues es muy acelerado, qué sé yo. Campos de golf, por ejemplo, o complejos hoteleros con campos de golf, donde el consumo de agua es brutal, el depurar ese 100% del agua generada, pues lógicamente el ahorro es muy inmediato. Te podría poner un ejemplo concreto. Recientemente en República Dominicana hemos instaurado para un complejo turístico en Punta Cana, donde se generan casi 2000 metros cúbicos día. La depuradora es muy eficiente y se reutiliza el 100% de todo el agua que se genera, precisamente porque el consumo es muy alto, necesita mucho para riego y es un caso totalmente de éxito. De hecho, creo que es la primera planta de ultrafiltración bastante avanzada que está funcionando allí y está siendo una planta piloto, y a raíz de aquello pues están viniendo a la ver de otros sitios y está todo el mundo encantado con ello. Qué bueno, qué bueno. Muy interesante, muy interesante. Oye, aunque hemos metido ya cualquier cosa que queréis aportar, adelante, ningún problema. Pero como ya veo, estamos hablando un poco del sector industrial, donde bueno, cada cliente tiene unas necesidades específicas, ¿no? No es lo mismo un campo de golf, que estaba comentando Javier, como un matadero. Es distinto. Contarnos qué tipo de soluciones diseñáis y cómo abordáis esa personalización técnica para cada distinto sector, ¿no? Para cada uno de los clientes, ¿no? Por ejemplo, el agroalimentario, el farmacéutico, minero. Decirnos un poco cómo lo hacéis. Bueno, en ese sentido, para aguas industriales, a diferencia de para aguas urbanas, la toma de datos es fundamental. Es decir, tener un buen contacto con el cliente, una buena llegada. El tema de aspectos o parámetros importantes en el diseño, como puede ser la superficie disponible. En muchas ocasiones nos encontramos, como comentamos, al ser plantas de pequeña o mediana capacidad, que la superficie del cliente disponible es pequeña o prácticamente nula. El tema de querer reutilizar aguas, como comentábamos, el tema de parámetros o calidad de vertido. Es decir, nosotros siempre intentamos ver qué exigencias le marca al cliente y luego si es necesario el tema de reutilización. El tema de personal, es decir, en muchas ocasiones encontramos que para pequeñas plantas, no estamos hablando de plantas municipales, donde hay técnicos cualificados que llevan todo lo que es el control de esa planta. En pequeñas instalaciones, de plantas de 50, 100, 200 metros cúbicos día, realmente no cuentan con un personal muy cualificado.
Por lo tanto, tenemos que adaptarnos un poco al personal, ver un poco qué grado de automatización requiere el cliente, telecontrol, es decir, todos esos aspectos son fundamentales para poder realizar lo que es el diseño de la planta. Javier. Bueno, es un poco redundar en lo mismo que ha dicho. Al fin y al cabo, lo principal es ponerse del lado del cliente y sobre todo entender bien cómo es su proceso productivo para poder adaptar la planta realmente a sus necesidades, porque al fin y al cabo lo que necesitan es que sea una planta eficiente, que funcione bien desde el primer día y que sea fácil de mantener. Pero al fin y al cabo es entender bien qué es lo que necesita cada uno de los clientes. Y luego también la manera, o sea, en Europa quizás, digamos, trabajamos de una manera, estamos acostumbrados, tenemos una formación determinada. En otros países, por ejemplo, como Latinoamérica, pueden tener igual formación que nosotros, pero la manera de trabajar, sus necesidades son diferentes. O sea, la manera de operar las plantas, porque las plantas depuradoras o las plantas de tratamiento en general, tanto sean potabilizadoras, depuradoras de aguas urbanas, industriales y demás, al final necesitan personal que opere esas plantas y que mantenga esas plantas. Y eso es fundamental, sobre todo cuando son plantas de pequeña y mediana capacidad. Pues sí, y queda claro que por ahí también tenéis bastante control sobre estos procesos. Oye, y en lo referente a potabilización de agua, porque casi todo lo que hemos hablado hasta ahora es o era de depuración, ¿qué tecnologías o productos tenéis y estáis, digamos, ahora ofreciendo? ¿Estáis trabajando más en contextos rurales, situaciones de emergencia o también en plantas permanentes de gran capacidad? Hablemos ahora un poco de la potabilización de agua. Bueno, en el tema de potabilización igual, o sea, tenemos 3 líneas para tratamiento de lo que pueden ser aguas superficiales, es decir, agua procedente de ríos o embalses, agua de pozo o agua de mar, que digamos que serían un poco las 3 fuentes o naturalezas de esas posibles aguas. En ese sentido, a nivel de tecnologías, Daniel, nosotros siempre ofrecemos soluciones compactas y tocamos todo tipo de tecnologías, desde lo que pueden ser, lógicamente, las aguas de pozo. Son características y por lo tanto necesitamos una analítica de ese agua frente a las aguas de mar que pueden tener una composición más o menos constante, y el agua superficial, que en función de la zona nos encontramos que el agua superficial de aquí puede tener una carga contaminante menor que en zonas como Latinoamérica, donde hay grandes lluvias o donde hay mucho arrastre de partículas, de finos, y que las aguas pueden venir mucho más cargadas. En ese sentido, basándonos en una analítica del agua, pues tenemos capacidad de hacer desde pretratamientos, como pueden ser cloraciones de choque para eliminación de gérmenes, patógenos o bacterias, en lo que es posibilidad de eliminación como parámetros como hierro, manganeso, eliminación de turbidez del agua, es decir, todo lo que es ese pretratamiento, bien sean para procesos luego más específicos, como pueden ser procesos de decantación lamelar o procesos de filtración, ultrafiltración, osmosis inversa, es decir, trabajamos todo tipo de tecnologías y las acoplamos. Vale, y Javier. No, precisamente pues eso, un poco la flexibilidad que tenemos, ¿no? En hacer plantas compactas, ya sean pues para pequeños núcleos rurales apartados o plantas un poco más complejas para redes existentes de mucho mayor volumen. No tocamos, Daniel, en ese sentido, no hacemos plantas muy grandes, es decir, nosotros siempre es basado en nuestra ingeniería con la fabricación, es decir, intentamos aportar soluciones, como comentaba Javier, soluciones compactas, es decir, pero mediante equipos prefabricados, es decir, fabricamos decantadores lamelares, es decir, fabricamos filtros, fabricamos muchos elementos que luego ensamblamos en estructuras con interconexionado hidráulica y eléctrico, y eso nos permite ofrecer soluciones completas, o por tema de si son plantas más grandes, soluciones que luego se puedan montar allí de una manera muy sencilla, pero no fabricamos plantas, nuestro objetivo no son plantas potabilizadoras para 50.000, 100.000, 200.000 personas, es decir, plantas muy grandes. Sí, bueno, pero es un poco la filosofía de prácticamente todo lo que se fabrica en Saler, por lo menos la gran mayoría, que son equipos, pues eso, compactos, que salgan probados mecánica e hidráulicamente, es decir, prácticamente plug and play. Equipos que simplemente lleguen al sitio, se conecten, se alimenten eléctrica e hidráulicamente y que se pongan a funcionar. Vale. Y en ese sentido, ¿tenéis alguna cosa que podáis así comentarnos, algún proyecto que digas, mira, llegamos, plum, 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 se conecta todo y cualquiera que nos podáis contar? Casi el 100% de los proyectos que hacemos. Bueno, contarnos así uno que sea interesante. Pues por ejemplo, para un hospital no sé si fue en Angola, bueno, para MacIver, nosotros colaboramos con las 2 empresas de tratamiento industrial de Grupo ACS. Con MacIver pues tenemos un acuerdo de colaboración, hemos hecho muchos hospitales a nivel internacional y en ese sentido les diseñamos y les fabricamos una planta
potabilizadora, donde iba montada en 3 skids. Los skids eran directamente de 2,25 por 11 metros para transporte en contenedor. Tipo contenedor, tipo contenedor. Entonces llegaban a la planta y directamente simplemente conectar mediante bridas, mediante tuberías, es decir, algo relativamente sencillo. Ajá. Sí, por poner un ejemplo en depuración, hay un caso muy concreto que te podría poner, que tú la conoces muy bien porque también lo estuviste llevando, una planta de producción de amoníaco en Bolivia, en mitad de la selva, donde necesitaban construir la depuradora de aguas residuales para todos los trabajadores. ¿Qué hándicap tenían? Que estaban en mitad de la selva, en un lugar muy remoto, y el hecho de fabricar una depuradora con estas características iba a retrasar la inauguración de la planta más de un año. Entonces se pusieron en contacto con nosotros, diseñamos un sistema modular, es decir, en reactores independientes, en este caso creo fueron hasta 8 o 10 reactores en paralelo, y garantizamos que en menos de 4 meses la planta estaba fabricada, entregada y funcionando. Todo esto pues les hizo ahorrar un tiempo de más de medio año en la inauguración de la planta con todos los beneficios que eso conlleva. Fue un proyecto un poco, Daniel, atípico, porque fíjate que inicialmente hicimos el diseño, o sea, al final eran reactores con capacidad de 500 metros cúbicos. Esa base, inicialmente ese diseño lo hicimos en obra civil, porque solamente lo que pasa es que en este caso nuestro cliente era Samsung y el cliente final era YPF Bolivia. Entonces, en ese sentido, Samsung llegó un momento, como dice Javier, que por tema de limitaciones, por tema de certificaciones, pues prefirió una empresa europea con certificación. Claro. Y sobre todo, pero lo que hay que pensar es que el transporte de esos 8 contenedores, de esos 8 reactores, más luego todo lo que es tema de instrumentación, telecontrol, equipamiento y demás, eso entró por Arica, Chile, más luego desplazamiento a Bolivia, y eso fue mucho más caro que toda la obra que ellos tenían que hacer, solamente el tema del transporte. ¿Vale? Pero no es lo habitual, ten en cuenta que al fin y al cabo el transportar una planta depuradora en módulos prefabricados donde te limitas a la capacidad máxima que te cabe en un contenedor de 40 pies a nivel marítimo, son reactores de 45 metros cúbicos. Entonces hablamos de transportar aire prácticamente a un precio muy caro. Pero no es lo habitual, aunque en este caso el hecho de ahorrar esos plazos para la inauguración les trajo muchísima cuenta. Claro. Y estábamos hablando de Samsung, el de los móviles. Sí. Qué curioso, y una fábrica de amoníaco, pues muy interesante. Muy interesante. Ahora os pediré algo que nos contéis alguna anécdota más, que mira que son interesantes, pero al final es lo que te explica cómo se funciona, porque si empiezas a contar cómo es un filtro, y cuando llegamos el filtro no funcionaba no sé qué, tuvimos que hacer allí un apaño, eso es lo que verdaderamente es donde se vean los que resuelven, ¿no? Las empresas que están ahí. Muy bien, oye, Saler, como ya hemos comentado y vosotros habéis comentado, diseña todos sus equipos con un control técnico centralizado, además todo aquí en la fábrica de Arganda, ¿verdad? ¿Cómo se gestiona ese modelo y cómo aseguráis la calidad, la trazabilidad y la coherencia técnica en todo el proceso? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, en ese sentido, vamos a ver, dentro de la configuración o de la organización de Saler existen diferentes departamentos. Realmente cuando nosotros desarrollamos un producto, primeramente entra en un departamento que es el departamento de desarrollo, I+D+I. En ese sentido, ese departamento se encarga de ver un poco la necesidad del mercado, ver un poco el tipo de producto que vamos a fabricar, todo lo que es el tema de dibujo, diseño, configuración. Luego, una vez el producto está diseñado, pasa a lo que es al departamento de alineación y 3D, que es el que se encarga de hacer todo lo que es la composición, maquetas y demás, hasta que se fabrica el equipo. En todo ese proceso, lógicamente nosotros, como comentamos anteriormente, el tema de la calidad o la certificación de calidad, al estar certificados por Bureau Veritas, en lo que es la parte de ingeniería y lo que es la parte de fabricación, pues mantenemos una trazabilidad en todo lo que es el sistema, desde el diseño inicial del producto hasta la fabricación del mismo. Luego, lógicamente, los posteriores controles o últimos controles de calidad son los que certifican todo lo que es la trazabilidad del producto. Javier, bueno, realmente un poco redundar en lo que ha dicho José Luis, pero la importancia que todo se centralice desde aquí, aunque tengamos diferentes plantas de producción, es que nos aseguramos que un equipo de la marca Saler esté en cualquier lugar que esté, fabricado en cualquier otro lugar, siempre va a tener los mismos estándares de calidad. A la hora de trabajar, por ejemplo, con grandes ingenierías extranjeras, pues eso es lógicamente un valor añadido bastante importante. La verdad es que yo creo que es la clave, ¿no? Que todas las cosas se hagan igual, no en un sitio las hagan de una manera que podría llegar a ocurrir, salvo que esté todo centralizado en un sitio y se diga todo se hace de la misma manera. Correcto. Muy bien, y eso, pues eso es garantía.
Oye, me gustaría que ahora compartierais algo un poquito como más personal, ¿no? Ya que estamos hablando muy técnica esta charla, ¿cuál ha sido la experiencia más curiosa, emocionante o simplemente memorable que habéis vivido trabajando en Saler, ¿no? Que podéis contarnos cuál puede ser durante un proyecto, una instalación, un viaje, etcétera, lo que queráis. Aquí es dibujo libre. Bueno, yo la verdad que en 20 años que llevamos aquí, tú Casi mucho nada. más que yo, pues con tanto viaje, tanta feria, tanta reunión, pues hemos tenido infinidad de situaciones, buenas, malas, regulares, peores y mejores. Pero que yo más que un caso concreto y más que un caso técnico, yo me quedo más en el factor humano. Es decir, Claro, por ejemplo, sí, claro. situaciones en las que hemos llegado a sitios recónditos, lugares muy humildes donde nos han acogido como si fuésemos prácticamente su familia, o ponerte ejemplo de que al fin y al cabo tenemos ya clientes que con el paso del tiempo pues hemos pasado más que clientes a tener esa relación comercial estricta a tener una relación de amistad y casi de familia, una relación que además pues va a perdurar en el tiempo. Claro, qué bueno. En mi caso igual, José Luis. igual que dice Javier, ha habido situaciones buenas, situaciones malas, situaciones complicadas, también viajamos a países un poco diferentes a los nuestros y en ese sentido también ha habido alguna situación de un ambiente hostil, complicado, tal. Entonces, bueno, como nos podemos imaginar, de todo pasa en esta vida. Pero bueno, hay que sí, quedarse con lo bueno. eso sí, siempre hay que ser positivo, quedarse con lo bueno. Y sobre todo es un poco lo que decía Javier, es decir, el tema de adentrarte, el tema de entrar en la manera de trabajar de otros países, en la importancia que dan las cosas. Al final tenemos que pensar que tenemos situaciones similares, pero la manera de trabajar de los países de Latinoamérica en algunas cosas son diferentes, a nivel de instalaciones, a nivel de requisitos, es decir, es una manera de trabajar diferente. Por lo tanto, todo eso que te pueden aportar, y eso es un poco lo más significativo y lo más enriquecedor. Está claro. Oye, y algo que digáis, es que esto como no lo contemos, alguna anécdota es interesante, con chicha, ¿no? Que nos podéis contar. ¿Tenéis alguna ahí en la recámara o no? Yo creo que alguna no se puede contar, no en el mal sentido, no en el mal sentido un poco quizás porque ha habido situaciones de peligro, incluso tensas y desagradables. Sí, sobre todo más José Luis que yo, que ha tenido más experiencia en aquellos países. Pero bueno, en general, bueno, si es que de todo tipo, es lo que te digo, como todo el mundo te abre sus casas, pues lo que cada casa es un mundo y cada situación es diferente. Está claro. Pero en general todas buenas, por lo menos nos quedamos con lo positivo. Eso está bien. No, alguna vez ha contado alguno, comentó Ramón Rubio, uno de los invitados, que él iba en el coche, iba a los lados del coche, que se me ha ocurrido ahora mismo, era un campo de minas. Sí. Era un campo de minas y claro, si sacabas una rueda, pues fíjate, hasta ese punto llegan las... Nosotros imagínate donde hemos puesto plantas depuradoras en lugares cerca de donde estaba el ISIS, o imagínate, simplemente los traslados o en bases americanas en mitad del desierto con un nivel de seguridad tremendo, donde los compañeros del departamento técnico tenían que ir prácticamente en helicóptero escoltado, situaciones de todo tipo. Al trabajar prácticamente en los 5 continentes, pues te encuentras de todo. Que sí. Que es así. Pues muy bien. Oye, vamos a hablar un poco sobre el equipo de Saler, ¿no? Que es un equipo, como habéis comentado, hay de todo, ingeniero de caminos, químicos, en todos los aspectos, ¿no? Pero contanos un poco sobre los perfiles técnicos, comerciales y de operación repartidos en distintos países, porque claro, tenéis gente en muchas partes, no están todos aquí en Arganda, ¿no? Tenéis una fábrica en Portugal, otra en Polonia. Contarnos qué importancia tiene el factor humano en el éxito de vuestros proyectos y cómo se vive la colaboración entre departamento y cultura dentro de la empresa. Bueno, el factor humano es un poco cualquiera de nuestros clientes, en muchas ocasiones que también los traemos aquí a que visiten nuestras instalaciones, tener reuniones con ellos, que vean un poco nuestra manera de trabajar, desde grandes ingenierías españolas, constructoras, es decir, al final un poco para tener ese mayor acercamiento, ve un poco el lado humano de la empresa. Es decir, nosotros, la gerencia desde siempre ha apostado por tener un buen comportamiento, tener un buen factor humano dentro de la empresa, es decir, que haya compañerismo, que nos llevemos bien, hasta el punto de que es un poco lo que comentamos, es decir, nosotros tenemos salas, como has podido ver, de juegos, salas donde hay futbolín, donde hay máquinas para jugar al baloncesto, para jugar a paintball, es decir, muchas cosas. Aparte, luego también somos un grupo de gente, más jóvenes o más mayores o más viejos, pero, bueno, unos más que otros, pero que también hablemos de edades ahora, que no estamos ahí en me refiero que también un poco también de vez en cuando salimos, compartimos, hacemos actuaciones juntos, es decir, bueno, pues tenemos en ese sentido
Yo creo que es fundamental el tema dentro de una empresa, el llevarte bien, aunque luego puedas tener cierta sintonía o mejor afinidad con unas personas con otras, pero el tema del trabajo en equipo es fundamental. Sí. Dentro de que estamos trabajando, no somos amigos, es decir, somos claro, trabajo, no. hay que Cosa no evita la otra, claro. La exigencia es fundamental, pero sí es verdad que nos llevamos bien, nos conocemos y es fundamental. Sí, pero bueno, y a nivel profesional es que la colaboración entre departamentos es fundamental, es decir, en ese sentido sí que mantenemos constantes reuniones entre los equipos, los compañeros de desarrollo de equipos, de diseño, de delineación con el departamento comercial, con compras. Al fin y al cabo el trabajo en equipo es lo que nos da un valor y es el motor auténtico de la empresa. Está claro. No, ahora que comentabais lo de que tenéis un futbolín, una maquinita, es como esto es como Google, que llama la atención, pero bueno, hay momentos para todo, es decir, eso no significa que estamos todo el día jugando al fútbol. Sí, has visto que es una empresa con mucha gente joven, que está a gusto, siempre hay momentos un poco de asueto, pero cuando hay que dar el callo hay que darlo y eso es fundamental. Y cuando hay que quedarse hasta una hora que hay que quedarse, pues se queda uno y ya jugaremos mañana al fútbol. No, pero me resulta muy curioso que la mesa que estamos utilizando aquí, que también pondremos alguna imagen de ella, es una maquinita de estas, de las de antes del ping-pong, que es muy curioso, de Atari. Qué bueno. Me ha parecido muy interesante y es curioso ver una ingeniería con este nivel de acercamiento a su gente. Bueno, continuando un poco, detrás de cada solución de tratamiento de agua hay, como todo el mundo sabe en este podcast, hay un impacto ambiental y social muy relevante. Sois conscientes que en el día a día del valor que aportáis a la sociedad y al medio ambiente, y hay algún proyecto que os haya hecho sentir especialmente orgullosos por ese impacto, ¿no? Alguna cosa que digas, mira, es que en esta comunidad o y que si después de que lo hicimos nosotros el proyecto, pues mira. Bueno, vamos a ver, en ese sentido, en estos 20 y tantos años de experiencia en Saler, pues hemos intentado aportar nuestro granito de arena un poco en ese sentido, a mejorar el medio ambiente, a cuidar el tema del agua. Y como proyectos así, bueno, pues podríamos, así reflexionando, pues a lo mejor dos proyectos, uno, un campamento de refugiados en el Sáhara, por ejemplo. En Tinduf. Eso fue un proyecto para el Cruz Roja, igual que es un colaborador a nivel internacional con el cual solemos trabajar. Bueno, pues eso fue un proyecto curioso, un proyecto importante para nosotros. Otro, por ejemplo, completamente diferente en las Galápagos, un poco también por todo el tema de sostenibilidad. En Ecuador. En Ecuador, eso es por tema de impacto y demás. Y bueno, a mí se me ocurren esos dos proyectos, pero vamos, hay bastantes proyectos. Sí, no, en la actualidad también estamos. Sí, estamos en muchos. La verdad que muchas veces en el día a día, como te enfrascas en lo técnico, claro, en los precios y demás, pierdes un poco la perspectiva. Pero si te paras a pensar, te das cuenta del valor real que también tiene tu trabajo. Es decir, yo, por ponerte un ejemplo, sí, por favor. Otra vez en Cuba, recuerdo un gran matadero en una población bastante remota donde el agua residual lo vertía directamente al río que atravesaba el pueblo y donde hacía vida prácticamente toda la población, donde se bañaban con tantos riesgos de contagios y demás. Implementamos una EDAR que funcionó muy bien, bastante eficiente y mejoramos completamente la situación. Eso hace sentirse, por ejemplo, bastante orgulloso. O a nivel de potabilización, pequeñas localidades remotas donde realmente pues estamos mejorando la calidad de vida de la gente. Es que al final es eso, al final es eso. Quiero decir, que hagas un proyecto y no sé qué y que se gane mucho dinero, pues al final estamos para que alguien gane mucho dinero, la empresa gane mucho dinero. Pero si además te llevas claro, la alegría y el que digas, mira, pues antes pasaban por aquí las vísceras de los cerdos y no sé qué, y ahora ya no. Pues fíjate, esas cosas, yo lo que pienso siempre, ¿no? Que hay que dejar un poquito mejor de lo que estáis. Si además de las ventas, la ingeniería y demás, siempre hay algo detrás. Y si encima, como dice José Luis, aportamos nuestro granito de arena para que la cosa esté mejor, pues una satisfacción bastante grande. Pues ya está. Oye, un poco por cerrar la parte de Saler, que queríamos ver un poco el futuro, ¿no? Miremos hacia adelante. ¿Cómo imagináis el futuro de Saler en los próximos años? ¿Qué nuevos retos, mercados o tecnologías tenéis en el radar, si se pueden contar? ¿Y qué os motiva más de lo que viene? Contadnos un poco del futuro. Bueno, sobre todo afianzarnos, es decir, afianzarnos un poco en esas pequeñas y medianas poblaciones. Cada vez un poco nos piden proyectos para caudales más grandes, por una parte. También un poco lo que comentábamos, es decir, nosotros somos una empresa que intentamos orientar siempre a los clientes
ver las necesidades y siempre intentarles orientar para que el sistema sea compatible con ellos, que lo puedan manejar, que lo puedan operar, no implementar o no ofertar o no diseñar plantas que no están ajustadas a los clientes. Y sobre todo también un poco el ir introduciendo cada vez más tema de eficiencia energética, que ya lo hacemos, tema de reutilización de aguas, que hemos comentado anteriormente, es decir, el darles esa posibilidad, el ampliar plantas, el mejorar y bueno, el desarrollo de algún equipo que tenemos en mente, pero bueno, eso es un poco más a futuro. Vale. Por lo que a mí toca, pues a nivel comercial, pues lógicamente tenemos un futuro lleno de retos y de proyectos, y sobre todo pues afianzar nuestra posición de mercado pues en lugares donde tengan más necesidades en plantas de este tipo, como es el mercado latinoamericano, como es en África, incluso el sudeste asiático, donde también estamos trabajando bastante, cada vez más. Ah, sí, ¿eh? Sí. ¿Dónde del sudeste asiático? Pues mira, de hecho tenemos oficina comercial en Malasia. Toma ya. Tenemos socios comerciales en China. Estamos grabando en aquí, China. si os podíamos ir a Malasia y a grabar. Sí. No, pero sí que estamos trabajando en proyectos. Lo de China, la verdad que es bastante aventurero, pero bueno, ahí estamos, no tenemos miedo a nada. Y o mercados que se ve que en el futuro van a ser preferenciales, como son los de Euroasia. Es decir, en fin, realmente no tenemos miedo a salir a ningún sitio. ¿Y Oriente Medio, la zona? Lo hace, trabajamos también. En muchas ocasiones, Daniel, también, es decir, hay grandes ingenierías españolas, como pueden ser Técnicas Reunidas, como pueden ser Duro Felguera, Sener, Iberdrola. O sea, nosotros tenemos muchas plantas a nivel internacional, trabajamos con los Aqualia, Acciona, Tedagua, o sea, muchas empresas, y en ese sentido nosotros colaboramos con ellos y tenemos plantas en Qatar, tenemos plantas para Técnicas Reunidas, llevamos muchos años trabajando con ellos, para refinerías, tenemos muchas instalaciones en todo lo que es esa zona. Ten en cuenta que tenemos plantas Saler funcionando en más de 150 países distintos. Toma ya. Todos los que habéis comentado, Acción, Aqualia, Técnica, todas son buenos amigos de este podcast, con lo cual muy bien, y 150, cuidado, sí. Cuidado, muy bien, oye. Vale, pues, oye, José Luis, Javier, antes de continuar, ¿creéis que ha quedado algo pendiente por comentar, no? ¿Alguna cosa que digas, oye, igual esto se podría matizar? El micrófono es vuestro, adelante y comentar todo lo que... Bueno, en principio yo creo que... Está todo claro. Venga, pues perfecto, ahora os voy a hacer un par de preguntas como más generales, que son bueno, pues vuestra visión desde vuestra experiencia de tantos años en el sector, que nos contéis un poco cómo veis estos aspectos, ¿no? La primera es, ¿cuál consideráis que son los principales retos que enfrenta el sector del agua en la actualidad y cómo creéis que podemos abordarlos de manera efectiva? Contadnos un poco. Bueno, a nivel general, yo creo que un poco con las nuevas directivas o con las nuevas imposiciones de Europa, el tema de las restricciones, va a ser lógicamente mucho más estricto, las calidades de agua de salidas y giras, el tema de sistemas cuaternarios, como sabemos, es decir, en lo referente a nosotros que trabajamos pequeñas y medianas plantas, yo le doy mucha importancia, sobre todo lo que es el tema de operación de plantas. Es decir, nosotros enfocamos mucho, como hemos comentado durante toda la charla, en nuestros diseños en adaptarnos al cliente, pero adaptarnos al cliente, por una parte, ver que tiene que exigir, que tiene que cumplir los valores de salida, es decir, esa normativa está para cumplirla, que en muchas ocasiones nos cuesta, tanto en España como fuera, no solamente fuera. Aquí en España también nos encontramos casos donde, digamos que a la gente le cuesta un poco el cumplimiento de esos parámetros de salida o de esos vertidos. Pero yo creo que un poco también el tema de operación de las plantas, es decir, de formar operadores, porque las plantas depuradoras, como comentamos, las pequeñas y medianas, yo me he encontrado durante todos estos años en Latinoamérica o en España, que digamos hay que operar las plantas, hay que tener gente preparada y eso es fundamental para que las plantas funcionen. Está claro, Javier. Bueno, es un poco redundar en lo mismo que ha dicho él. Al fin y al cabo, pues sí, apostar quizás por plantas más eficientes energéticamente, eso es fundamental de cara a un futuro, son cosas que hemos ido comentando aquí en la entrevista, y sobre todo el tema de concienciación y cumplimiento de las nuevas normativas, eso es lógicamente fundamental. Es que la nueva normativa hay que profundizar más en ella, pero nos va a traer, entre otras cosas, lo de la eficiencia energética, el autoconsumo. Bueno, pues se ha aumentado, o sea, como sabes, se ha desarrollado mucho el tratamiento de aguas en España desde hace 35 años. Sí. Hemos avanzado mucho, pero todavía nos cuesta. Es decir, a la gente muchas veces le cuesta el tema de sensibilizarse con el medio ambiente, sensibilizarse con el tema del agua,
Y nos encontramos no fuera, sino aquí también en España, que dentro de un proceso productivo el empresario debería mirar también que el tema del agua, las aguas residuales hay que tratarlas, las debería meter como dentro de su proceso productivo, como dentro de sus costes. Y en ese sentido todavía hay empresas, fábricas que cuesta... Bueno, pero es que son muchas las barreras que hay que claro. pasar en ese sentido, porque está el tema normativo, está el tema de inversión y el tema de concienciación, pero bueno, es todo en uno. Pero es que al final, y es, digamos que es la parte más real, ¿no? Que la depuración no produce, cuesta, ¿no? Exactamente. Al final es una cosa que nos tenemos que dar cuenta, ¿no? Y que no es... Pero ten en cuenta una cosa, perdona que te interrumpa, Sí. pero es que una reutilización aplicada convenientemente redunda en una reducción del gasto de consumo de agua potable hasta un 60%. Correcto. Y eso es fundamental. Y una aseguración, y asegurarte que vas a tener agua para tu proceso productivo independientemente de lo que pase, como ya hemos comentado. Pero todavía eso, a estas alturas de la película, cuesta. Pero aquí incluso en España llevamos desde hace muchos años. Yo me acuerdo en mis inicios en el año 2000, me parece que fue 2000-2001, el plan de saneamiento de la Comunidad de Madrid para pueblos pequeños, poblaciones menores de 2.000 habitantes. Es decir, cualquier planta municipal de pequeña o mediana capacidad, aquí grande, de 50.000 personas o más, tenemos tratamientos secundarios, es decir, por lo menos el agua sale con calidad de agua secundaria. Pero en muchas zonas fuera, cuando vas a países de Latinoamérica, te encuentras que hay grandes ciudades que no tienen plantas potabilizadoras, plantas depuradoras. Y en muchas ocasiones se le exige al industrial, a la fábrica, que depure sus aguas, cuando realmente debería haber un vertido en colector municipal y que ese colector municipal fuera una depuradora municipal. Y sin embargo, nos encontramos cosas que... Bueno, es curioso como en muchos países de Latinoamérica se han basado en las normativas europeas, es más, incluso le han dado una vuelta y son mucho más restrictivas, pero no son de obligado cumplimiento. Claro. Es decir, hay normativas muy estrictas que nadie cumple. ¿Qué sentido tiene? Comentaba uno de los invitados, que es Magdiel López de Guatemala, que ahí en Guatemala, claro, la cosa está como está y la depuración de aguas está al 5%. Es decir, el 5% de todas las aguas que hay se tratan. En cambio, y eso me lo decía, estamos así, esto está bien, en cuanto a potable es el 75%, o sea, todavía hay un 25% que bebe agua sin ningún tipo de tratamiento, con lo cual quiero decir que esto hay que empezar a... Sí, pero a veces dependiendo del lugar es complejo. Yo, por ponerte un caso muy cercano, porque acabo de venir de Chile, en el ámbito rural sí quieren implementar la depuración de aguas, porque prácticamente en pequeñas localidades no hay ningún tipo de tratamiento, son tratamientos más locales, tipo fosas sépticas en viviendas individuales, y quieren implementar depuradoras municipales, pero no hay una red de recogida de agua residual, es decir, ni siquiera hay una canalización. ¿De qué manera quieres implementar un tratamiento cuando hay que empezar a construir la casa por los cimientos y no por el tejado? Entonces, son cosas que sí, hay buena voluntad, pero proyectos que están bloqueados en ese sentido porque las inversiones y las infraestructuras que hay que hacer son desorbitadas. En el tema, Daniel, fíjate, en el tema de agua potable, muchas veces no damos, yo en alguna ocasión que he dado alguna charla, algún curso, muchas veces valoro o hago énfasis en el tema el tema del agua, que todos los que nos dedicamos a ellos lo sabemos, el tema de abrir el grifo y ver que el agua está ahí y que tenemos un agua de mucha calidad en España. Sí. Pues eso es un tema que la gente, los niños, los jóvenes, o sea, yo creo que se debería también de dar charlas didácticas a nivel de formación para el buen uso del agua, pero la gente no valora el tema de que abras el grifo y el agua esté ahí. Hace poco tuvimos un episodio de un corte de luz y nos pusimos las manos en la cabeza tal, pero si no tuviéramos agua el tema sería muchísimo más grave. Y en ese sentido tenemos un agua en España de muy buena calidad, en algunas zonas mejor que otras, pero es un agua potable de muy buena calidad. Y cuando estás, por ejemplo, en determinados países de Latinoamérica, y no en zonas aisladas o recónditas, sino en zonas capitales o ciudades primeras o segundas de esos países, te das cuenta de que la gente, lo primero es que no toma agua del grifo, el agua es potable, pero no toman del grifo, y están acostumbrados a tomar agua envasada, agua embotellada. Incluso todos conocemos algún pariente o algún conocido que viaja aquí. Al principio hay gente que le cuesta beber del agua del grifo, porque siempre bebe agua embotellada porque no se fía de la calidad. Entonces, en ese sentido, tenemos la gran suerte de tener un agua de muy buena calidad. Y es más, nosotros estamos haciendo actuaciones en determinados países también, sobre todo para nuevos proyectos, es decir, temas de zonas de hoteles, zonas de grandes complejos hoteleros, de casinos y demás, de que ese agua que entregan
que es un agua potable, pero no es un agua de muy buena calidad donde la gente no bebe, hacer como una implementación de un sistema para afinar ese agua y que de alguna manera la gente pueda beber. Igual que se hace tema de eficiencia energética, aunque se venden instalaciones con eficiencia energética además, que puedan dar un agua de muy buena calidad en hoteles. Yo he estado en hoteles de 5 estrellas en ciudades muy importantes, en países, y no te recomiendan no beber agua del grifo. Qué bueno. Claro, lo que pasa es que en ese sentido aquí en Madrid jugáis con ventaja aquí También el agua del grifo. En general en España. Sí. Sí, no. Estamos... Podemos eso, pero es verdad que el agua de Madrid es un agua muy buena. Sí, en Zaragoza estamos ya acercándonos, ¿no? El otro día lo estaba hablando yo en un foro y me comentaban que, bueno, pues que enseguida vamos a poder decir que el agua de Zaragoza ya es casi como la de Madrid, pero en ese sentido vosotros, claro, es que jugáis con ventaja. Muy bien, vale, pues oye, ahora antes de pasar a la pregunta de nuestra copresentadora, que también se ha venido hasta aquí, hasta las oficinas de Saler, que no quería perderse esta fiesta del día de hoy, pero primero queríamos que nos comentarais alguna anécdota interesante. Han salido varias, pero ahora una anécdota interesante o lección aprendida, ¿no? Que a lo largo de vuestra carrera que haya dejado una marca duradera en vuestro enfoque profesional. Y luego también otra de las cosas que nos gusta mucho es el hábito vuestro hábito de oro, ¿no? Ese que os hace ser como sois y que os ayuda en vuestro éxito diario. Contanos, empezar y vamos hablando. Bueno, Luis, venga, dale a la... Anécdota, un poco lo hemos comentado anteriormente. Desde mi punto de vista, y un poco el resumen con el que me quedo es que hay que cuidar el agua, es decir, que de alguna manera es un recurso que muchas veces no valoramos, y que hay que cuidarlo, hay que protegerlo y que hay que seguir trabajando en él. Y como hábito de oro, bueno, pues tampoco soy una persona de muchos hábitos, muchos tal, pero en ese sentido, ya por mi edad un poco, pues intento, podríamos decir, como cenar más relajado, digamos, aunque me considero físicamente estoy relativamente normal, no practico mucho deporte últimamente. Sí he practicado, en época de joven sí he practicado bastante deporte, pero bueno, intento en la medida de lo posible cenar relajadamente tal, beber mucho más agua y digamos que eso puede ser un poco el hábito. Pues sí, porque no hacer deporte casi sería todo lo contrario a un hábito. Si me dices, no, además, pero me parece bien lo de estar tranquilo, es que al final es que si te llevas el estrés a la mesa la hemos liado. Javier, cuéntanos esa anécdota o lección aprendida. Bueno, antes hemos hablado, por ejemplo, del caso, has comentado tú, de Habana Club, ¿no? Sí. de la ronera de San José allí en Cuba, por poner ese ejemplo que para mí ha servido como de aprendizaje. Este es un proyecto donde se nos pidió tratar las aguas de los condensados del proceso, un agua extremadamente contaminada, y había que verterla a una laguna, a un lugar protegido con unos límites muy, muy restrictivos. Combinado. Entonces ahí nos pidieron un llave en mano, pero encima había que instalar la depuradora en un espacio muy reducido y con una instalación totalmente aérea, hasta las tuberías. Entonces, pues fue un reto y quizás para nosotros lo más fácil habría sido decir que no. Pero apostamos por ello, hoy implementamos cantidad de tecnologías, yo prácticamente todas las que existen en el mundo del tratamiento de aguas, y lo vas a ver ahora porque lo tenemos desarrollado en realidad virtual, o sea que vas a poder andar y visitar la planta tal y como ha quedado, ¿eh? Qué bien. El caso es que, bueno, pues fue un trabajo arduo, un llave en mano, hasta el último tornillo lo apretamos nosotros, de la mano del cliente, salvando todas las vicisitudes, y al final, pues fue una planta que al arrancarla y que funcione y que siga funcionando en el tiempo, pues da muchísima gratificación. ¿Qué he aprendido yo de todo esto? Que por encima de lo técnico, pues también es primordial el tema de la empatía y la colaboración. Y es un poco la clave del éxito de un proyecto, por ejemplo, como es este. Claro, sí. Y no sé, como hábito de oro, El hábito. a nivel personal, pues por ejemplo, yo tengo la costumbre de levantarme temprano y casi ser el primero de los primeros que entra en Saler, y ese ratito que tengo en mi soledad es el que me hace planificar perfectamente un poco las labores del día, y para mí son bastante fructíferos. Y a nivel general, pues la constancia, el estar ahí día a día, y es lo que te hace crecer y tirar para adelante. Exactamente. Cuando hablas de madrugar mucho, que estamos hablando de las 5 de la mañana, el club de las 5. No. A ver, yo tengo la ventaja, aunque yo viajo y demás, pero que me dejo caer en punto muerto hasta la oficina, es decir, vivo a 3 minutos. O sea que tampoco me tengo que pegar grandes madrugones. Aquí hay, dependiendo del departamento, diferentes horarios,
pero normalmente un poquito antes de las 7 ya estoy aquí en la oficina un poco poniéndome al día de todo. Bueno, pues eso está bien, bien, bien. Pues sí, muy bien. Oye, pues muy interesantes vuestras anécdotas y vuestros hábitos, ¿eh? Me gustan, así que nada, los tomamos como nuestros. Y ahora, si os parece, le doy paso a la copresentadora del podcast, que es una inteligencia artificial y que está todo el tiempo viendo qué es lo que yo pregunto y lo que respondéis vosotros, y siempre saca algún comentario, hace alguna postilla. Entonces yo ahora le dejo el micrófono, le dejo el sofá este, que es muy muy cómodo, y es ella la que lleva el podcast en este ratito. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Hola don José Luis y don Javier. Soy Laura, la copresentadora del podcast del agua, y estoy emocionada de haber tenido la oportunidad de escuchar a don José Luis Santos y a don Javier Togores en directo. Sus intervenciones me han encantado, especialmente la complementariedad entre el enfoque técnico y comercial que aportan a esta conversación. He estado muy atenta a todas las respuestas que han proporcionado en la entrevista con Daniel, y he notado que han compartido información fascinante. Sin embargo, me gustaría plantear una pregunta adicional que aún no ha surgido en la conversación y que, si me lo permiten, me gustaría hacerles como inteligencia artificial. ¿Están listos para ello? Don José Luis y don Javier, si tuvieran la posibilidad de diseñar desde cero una planta de tratamiento en un país donde nunca han trabajado, sin limitaciones técnicas ni comerciales, ¿qué innovaciones priorizarían y qué errores comunes que han visto en otras partes del mundo procurarían evitar a toda costa? Les agradezco mucho su atención y estoy deseando escuchar su respuesta. Hasta luego. Bueno, pues en ese sentido, si tuviéramos la libertad a nivel de capacidad técnica, económica, de disposición de superficie, es decir, no tuviéramos ningún limitante, digamos que los puntos que abordaríamos sería, por una parte, el tema de un diseño con redundancia en todo lo que serían las líneas, para que la planta estuviera bien dimensionada, con un buen telecontrol, es decir, todos con sistemas, salidas analógicas para tener sistema, salidas 420 y poder llevar un telecontrol sobre la planta. El tema de eficiencia energética, como hemos comentado, el tema de posibilidad de reutilizar las aguas en los diferentes o en los usos que puedan ser previstos. Es decir, al final hacer una planta con tecnología y basada en redundancia y telecontrol, que pudiéramos dar garantía de un buen funcionamiento. Toda esa planta, lógicamente, son sistemas normales, llevarlos a través de mantenimiento desde nuestra planta, desde nuestras oficinas. Eso es algo que también hemos hablado y que también ya hacemos. Es decir, a través de telecontrol, pues nosotros en muchas plantas llevamos lo que es el mantenimiento de esas plantas a través de nuestros ordenadores. Y bueno, eso sería un poco lo que pensaríamos. Y bueno, por mi parte, pues intentar evitar errores que se han vivido en otras plantas, por ejemplo, diseñar depuradoras que sean 100% eficientes, que no estén sobredimensionadas, no ir a equipamiento tecnológico complejo que sea prácticamente imposible o difícil de mantener y que luego determine el correcto funcionamiento de la depuradora en cuestión. Y bueno, pensar que lo más innovador no es lo más sofisticado. Es decir, es lo que funciona bien, lo que está adaptado a cada cliente en concreto, y que al fin y al cabo la tecnología está más al servicio de las personas y no al revés. Pues muy bien, yo creo que esta inteligencia artificial se va a quedar muy satisfecha y yo por lo menos me he quedado muy satisfecho, y me parece importante todo lo que habéis comentado del tema de la redundancia, porque al final, si hay un momento de necesidad, es cuando las cosas no sobran. Cuando tienes dos líneas y una se te estropea, menos mal que te queda la otra. Si solo tienes una, pues no queda más remedio que morir al palo. Muy bien, pues ya está. Yo creo que se va a quedar muy satisfecha y os doy las gracias en su nombre. Y ahora ya entramos en las dos últimas preguntas del podcast, que son generales a todos nuestros invitados, y que la primera de ellas me permite a mí continuar con las ediciones del podcast, y que es: ¿a quién creéis que debemos entrevistar en este podcast por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos en el sector y además que es un gran referente? ¿A quién nos recomendáis, Javier y José Luis? Bueno, yo creo que estamos de acuerdo, José Luis y yo, en recomendarte a Javier Solcedo, que es el fundador de Abacal Ingeniería. Abacal es una empresa con la que llevamos colaborando muchísimos años, pues para grandes proyectos,
y desde luego que es un experto en el sector, que además tiene unas dotes de divulgación bastante buenas, sobre todo en tema de tratamiento de aguas, en regeneración energética, en creación de biogás, por ponerte un caso, y que además tiene también bastante experiencia a nivel docente. Entonces, creo que es una persona idónea para otro programa en tu caso. Perfecto. Recomendable, sí. Claramente, muy bien, pues si él está de acuerdo, si le apetece pasar por aquí, pues ningún problema, y dentro de nada lo escucharéis igual que estáis hablando vosotros por aquí. Y por último, y ya para terminar, podéis dar un consejo a los jóvenes que están entrando en el sector. ¿Qué les diríais para que entrasen así con mucha energía y mucha fuerza? Bueno, pues un poco lo hemos comentado anteriormente, sobre todo el tema del agua o el tema del medio ambiente en general ha evolucionado mucho en estos 30 o 35 últimos años. Yo creo que tiene que evolucionar todavía más, se necesitan profesionales, la gente joven lógicamente lo que puede aportar es mucho, y en ese sentido decirles que hay que cuidar el agua, no hay que malgastar el agua. Tenemos que sensibilizarnos en general con el tema del medio ambiente. También las administraciones tienen que poner de su parte para que nosotros podamos, que es fundamental, es decir, en ese sentido la población puede estar sensibilizada con el medio ambiente, puede tener sus ideas, pero también la administración tiene que poner los recursos suficientes como para que haya reciclaje, para que haya separación, para que haya recogida de aceites. Es decir, al final hay que sensibilizar y poner medios como para recursos para ello. Perfecto. Javier. Bueno, en mi caso, como esta es una empresa con bastante gente joven, pues yo creo que hay dos pilares fundamentales que yo siempre les recomiendo. El primero es el aprendizaje, que no se cansen de aprender, porque es un sector que está en constante movimiento, en constante crecimiento e innovando continuamente, y que se adapten a ello. Y luego pues el valor del trabajo en equipo. El saber comunicar y trabajar con los distintos departamentos es fundamental para seguir creciendo. Qué razón tenéis y qué buenos consejos, que se pueden adaptar para los jóvenes, pero también para los que están ya con una experiencia un poco mayor. Pues muy bien, oye, al final ya hemos llegado a la última parte del programa, a la despedida, donde, bueno, yo lo que quiero agradeceros, Javier, José Luis, Javier, es daros las gracias de todo corazón por abrirme las puertas de Saler, que me ha parecido súper interesante, además de lo bien que tenéis las oficinas y de recibirme tan cálidamente en vuestra casa. Ha sido un verdadero honor compartir este ratito con vosotros y conocer más sobre vuestra pasión y compromiso con el agua. Me llevo mucho más que una entrevista, me llevo la emoción de haber estado aquí con personas como vosotros. Hasta pronto, y ya sabéis que el podcast del agua siempre va a ser vuestra casa. También quiero agradecer la colaboración de Daniel y, por supuesto, también de Cristina, que han estado por la parte de atrás echándonos una mano, ambos dos, en que esto fuera para adelante. Muchísimas gracias a los dos y... Nada. A ti, Daniel, muchísimas gracias por contar con nosotros y por hacer una visita a nuestra empresa, a nuestra casa, que siempre será tu casa. Nada, pues un placer el que nos hayas dado voz, que nos hayas visitado y nos tenés para lo que quieras. Pues muchísimas gracias. A ti. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo empiezo a marcharme. Si te ha gustado, te invito a que escuches el próximo episodio del Podcast del Agua, donde te traeré un invitado con una historia increíble, con una profesión fascinante y, sobre todo, compartirá experiencias que te van a dejar sin aliento. No te pierdas nuestras redes sociales. De verdad, ha sido un verdadero placer y un honor estar al otro lado del micrófono compartiendo con todos vosotros estos momentos tan apasionantes del Podcast del Agua. Antes de concluir, quiero agradeceros vuestra compañía en este viaje. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo en este capítulo, con todas las secciones en las que hemos profundizado explorando los desafíos y soluciones que enfrentamos en el fascinante mundo del agua y sus distintos tratamientos. Mi objetivo ha sido brindaros información relevante y actualizada, compartiendo conocimientos técnicos y experiencias de expertos en el sector. Si el podcast ha sido de tu agrado, te pido amablemente que me des tu apoyo y que me ayudes a llegar a más oyentes interesados en el tema. Si tienes la oportunidad, por favor, dame tu valoración en tu plataforma de podcast preferida. Cada estrella cuenta y a mí personalmente me motiva a seguir mejorando y ofreciendo contenido de calidad. Hasta el próximo episodio. Namaste.